Pues aquí en Crónicas de San Borondón, en Canarias Radio, nos ponemos ahora sí en marcha en nuestra travesía después de los primeros compases iniciales para indagar en un tema que nos apasiona, pero muchísimo, y en el que nos declaramos unos completos ignorantes, pero como tenemos mucha curiosidad y muchas ganas de saber, y además tenemos la fortuna de que uno de los mayores especialistas con los que contamos en España está además afincado en Canarias, en la isla de Gran Canaria, pues llueve sobre mojado. Raúl López Ramírez, un buen amigo al que conocimos hace muchos años, ya ha participado en Crónicas y ha participado en los encuentros Canarias Territorio del Misterio que promovíamos años atrás, hablándonos de ese asunto, de la transcomunicación instrumental, de cómo ese ansia, esa búsqueda de evidencias, esa necesidad de mantener el contacto con quienes han partido, con las personas fallecidas, y que a lo largo de la historia ha ido adoptando diferentes formas y mecanismos, pues con la aparición de la tecnología, pues encuentra en la tecnología otro medio a través del cual experimentar o intentar hacer posible esa vía de contacto. Y de ahí surge la transcomunicación instrumental, que es el término que engloba a cuestiones muy concretas que a ustedes seguro que les suena, como el mundo de la psicofonía. Raúl López, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José Gregorio, encantado de estar aquí. Bueno, y nosotros imagínate, porque además vienes, estás recién llegado de un evento importantísimo en Italia, donde Sí. has conocido a históricos, a primeros espadas de este fenómeno, Sí, de este campo de investigación, has podido mostrar tu trabajo, correcto. en fin, me parece absolutamente fascinante lo que has podido vivir junto a tu compañera Pamela Conja hace escaso tiempo, ¿no? Pues sí, hace unos días, es muy Mm. reciente, que hemos estado allí en una convención, en unas ponencias que organizaba la Radici del Melograno sobre espiritualidad, sobre transcomunicación. El inicio del viaje se titulaba, y bueno, y ahí hemos estado varios ponentes de los más importantes que hay en Italia bueno, y parte del mundo también, Mira, y hemos estado por ahí. es curioso esto que acabas de decir tecnología, espiritualidad, técnica, espiritualidad, parecen cosas contrapuestas y resulta que probablemente las evidencias de esa faceta trascendente, de esa faceta espiritual del ser humano, puede que vengan en el futuro o estén aquí ya gracias precisamente a la tecnología y a campos de trabajo como el de la transcomunicación, ¿no? Sí, hasta entonces se pensaba que era así. Es decir, Mm. que conforme ha ido evolucionando la tecnología, pues se han ido obteniendo también mejores resultados. Pero luego cuando indagas un poco más y te metes en el mundo de la transcomunicación, resulta que esto ya no es tan así. Ujú. Es decir, que hay gente que con equipos sencillos y simples consiguen resultados que otras personas con equipos más complejos y caros pues no consiguen. Qué Y es más, curioso. hay gente que incluso prácticamente sin equipo y consigue resultados. Con lo cual estamos centrándonos otra vez en el comienzo, ¿no? En la persona. Siempre Mm, vamos a lo mismo. mm, Es la persona y más que nunca creo que es un factor mediúmnico. mm. Curioso, qué curioso, ¿no? Parecía que la tecnología nos podía crear canales a cualquiera y sin embargo los canales siguen siendo los que son, solo que a lo mejor los medios Sí. se depuran un poco más, ¿no? Es que, Mm, como dice Paolo Presi, ¿no?, que mm, fue uno de los ponentes y que pude conocer, que fue uno de los mayores, es uno de los mayores investigadores en el mundo de la transcomunicación, que investigó además a Marcello Bacci, pues él dice que el fenómeno es capaz de adaptarse al modelo psíquico preferido por el experimentador. Dicho de otra manera, yo, por ejemplo, si considero y creo que a través de una radio sintonizada en onda corta puedo conseguir, en una emisora que esté en ruido blanco, ¿no?, que no haya emisión, sí, puedo ujú, conseguir voces psicofónicas, pues se va como a adaptar, como a estructurar mi cerebro para que eso sea así y que de ahí aparezca pues una voz. mm, Establecemos como un puente, ¿no? Hay otras personas, por ejemplo, el investigador William Crawford, en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, que es un ingeniero mecánico, que además investigaba fenómenos paranormales, investigó el caso de lo que son las voces directas, que no es más que mediums que de la nada sacan voces. Es ujú, decir, tú estás en una sala con una medium, ahí normalmente utilizaban una trompeta, que estaba una trompeta hueca, que podía sí, estar hecha de metal, y de ahí, de la nada, pues esas trompetas a lo mejor levitaban, o a lo mejor no, depende del caso, y aparecían voces. Es decir, que no requería ni siquiera algo electrónico. qué ¿Por qué? curioso. Porque la medium lo que ha hecho es, a través de su estructuración mental, generar el fenómeno creyendo que a través de esas trompetas se va a generar Mm. la voz.
Entonces, la intencionalidad es lo que produce el fenómeno. La constancia, la intencionalidad, la espiritualidad y la fe. Oye, Raúl, entonces muchos investigadores o aficionados han cometido el error de abandonar a la primera, ¿no? Es decir, de haber probado con un sistema convencional, con una grabadora, por ejemplo, intentando ir en busca de psicofonía, y al no tener constancia y no probar otro sistema, pues han terminado por tirar la toalla antes de tiempo, ¿no? Sí, claro, eso suele... Potencialmente, digo, porque a lo Sí, mejor pruebas con 10 y tampoco, ¿no? suele suceder. El error que cometen normalmente los investigadores, más que los investigadores, los experimentadores, es que al ser el fenómeno mediúmnico, tú tienes que desarrollar primero esa mediumnidad. Claro, la pregunta es, ¿y cómo desarrollo yo esa mediumnidad? Claro. Pues eso es lo complicado, ¿no? Pero una de las conclusiones que yo saqué a través de los años es el acercamiento a la espiritualidad. Esa es una de las... ¿Por qué? Porque estudiando a la mayoría de transcomunicadores, los mejores que han habido en el mundo, obteniendo psicofonías, te das cuenta que todos, incluso Sekonsky, como el físico Sekonsky, ¿no? O Otto Konig, que es ingeniero, incluso los estudiosos del mundo de la ciencia que se han aproximado al fenómeno y han conseguido resultados, han abrazado la espiritualidad. De alguna forma te sensibiliza, ¿no? Te afina el canal. Efectivamente, es que aquí entramos en un caso de afinación. Es decir, la radio, por ejemplo, Bacci, que consigue sus psicofonías conectando la radio en la onda corta, sobre los 7,5 MHz de la onda corta, en un canal en blanco, no hace más que sintonizar su psique. Es decir, la radio simplemente es una emisora, es un canal, y Bacci lo que hace es sintonizar su psique para poder contactar con ese canal. Y en ese caso, Bacci lo hace a través de una radio, pero otras personas lo pueden hacer a través de otros mecanismos, como Hans Otto Konig, que no utiliza una radio. Utiliza una serie de frecuencias de onda que amplifica, modifica, y de ahí sale como una especie de pitido, ruido extraño, y de repente aparece la voz psicofónica. Es un tema francamente apasionante, que se convierte en alucinante en algunos aspectos, porque el público en general, quizás una parte de los oyentes de Crónicas no, porque tengan más información y estén más en contacto con el fenómeno, pero para la inmensa mayoría de la gente la transcomunicación se reduce a la psicofonía obtenida con una grabadora que se deja en silencio y que después se escucha, ¿no? A ver si ha habido suerte, ¿no? Sí. Cuando realmente hay métodos muy diversos que permiten incluso a tiempo real estar escuchando o mantener conversaciones, que esto es bastante alucinante para quien no ha leído, para quien no ha escuchado o quien no conoce la manera en la que se ha desarrollado la extracomunicación instrumental, ¿no? Sí, lo normal es que la mayoría de los seres humanos que probamos con las técnicas de transcomunicación obtengamos psicofonías de baja calidad y una palabra o dos, y encima no sabemos si esa palabra que dice es lo que dice realmente o es una pareidolia, ¿no? Es una confusión. Eso es lo habitual. Luego hay otro tipo de personas que, bueno, que están en otro nivel y que consiguen psicofonías claras, pero también de una o dos palabras, pero son claras. Y luego ya está el último nivel, que es lo que consiguen pues Hans Otto Konig o lo que ha conseguido Bacci, Sara Stepp, hay muchos, ¿no? Bueno, tampoco muchos, pero sí que han habido pongamos una decena conocido que utilicen técnicas que han ideado ellos en la mayoría de casos y que obtienen conversaciones pues que van desde los 4 o 5 segundos hasta los 4 minutos, 5 o incluso alguna hay de 7, 8, 10 minutos. Es bastante increíble, ¿verdad? Este tipo de fenómeno, ¿no? Es bastante increíble. También quiero decir que la gente cuando dice, oye, pero una conversación con el más allá. Bueno, exactamente no es una conversación, porque la mayoría de veces tú preguntas algo, estos grandes son los comunicadores, preguntan algo y las voces o bien dicen lo que quieren o bien van hablando. Claro, tú te quedas callado mientras aquello pues va alargando por la boca. Claro. Y lo hacen de manera escalonada, no sos continuo, es decir, dicen 4 palabras, 5, paran 2 segundos, 3, vuelven otra vez, así hasta dar su mensaje. Aún así, no deja de sorprender, ¿eh? Me parece francamente alucinante lo que ha conseguido, lo que se ha conseguido en el terreno de la transcomunicación instrumental, que no solo es sonora, ¿no? También con imágenes. Sí. Y yo no sé si ha avanzado mucho o si fue una cuestión simplemente anecdótica la utilización de ordenadores, por ejemplo, o de otros dispositivos.
Bueno, sí, en este campo también, digamos que tecnológicamente, pues sí, se ha avanzado algo, pero no significa que consigas mejores resultados. Actualmente, quizá el que mejores resultados consigue es el italiano Marco Lusato, que también estuvo en la ponencia, y que él ha ideado su propio sistema, que no deja de ser tiene como una caja de herramientas. Dentro de esa caja de herramientas hay un pequeño monitor de televisión y una cámara de vídeo enfocada a ese monitor. Y ese monitor está en un canal en blanco, el típico granuleo de una televisión desintonizada, Sí. pero ese granuleo lo ha creado él de manera digital. De esa manera evita interferencias, porque si es un monitor normal, pues podría haber interferencias por la antena de algún canal, alguna onda remanente. Lo ha digitalizado. Y todo ello lo conecta al ordenador y, bueno, luego en el ordenador ve lo que está grabando la cámara de vídeo, que es ese chispeo, y él hace una serie de meditación, se concentra y tal, y aparecen las imágenes en varios fotogramas, normalmente caras, masculinas, femeninas, niños, personas mayores, y realmente no hay ninguna duda de que son caras, no son paredolias, no son interpretaciones, no, son caras. Son caras, sí. son caras. Bueno, estamos hablando con Raúl López Ramírez, bueno, experimentador e investigador del mundo de la transcomunicación instrumental, que ha regresado hace unos días de un evento muy importante en Italia, organizado además por una asociación. Este tema me llama bastante la atención, una asociación integrada por personas que han perdido algún familiar, ¿no? Y que a través de la transcomunicación instrumental, pues supongo que habrán intentado encontrar respuestas, consuelo, retomar la comunicación, en fin, habrán intentado buscar sobre todo respuestas, ¿no? Sí, entre ellos se ayudan, suele ser la asociación, está, pues eso, como has dicho, personas que han perdido familiares, normalmente pues a hijos, y entre ellos se ayudan, organizan convenciones, conferencias de todo tipo, siempre relacionado con el mundo de la espiritualidad, de en búsqueda de la fe, un poco para consolar, ¿no?, a esos padres y madres que han perdido a sus Un hijos, grupo a de sus apoyo, ¿no? familiares. Básicamente también, Sí, ¿no? es un grupo de apoyo, lo que pasa es que están teniendo bastante repercusión, están muy bien organizados, son gente que lo hace muy bien y bueno, pues realizan conferencias pues realmente de mucha calidad. Oye, yo siempre he asociado la transcomunicación a Francia, Italia, yo no sé si me equivoco, pero ¿son los países punteros o Estados Unidos está por encima, Alemania? No, bueno, sería Mm, Francia, Italia, como has dicho, España también, ujú, Alemania y luego tenemos Brasil, por ejemplo. ajá, ujú. Ahí sí que ahí está Sonia Rinaldi, por ejemplo, que llevan pues como 30 o 40 años grabando psicofonías y psicoimágenes. Eso sería Argentina también. Bueno, son varios los Ujú, países. De ujú. hecho, incluso se sabe que los países orientales son menos propensos al estudio psicofónico y aún así, pues hay en Japón también. También, Sí, curioso. sí, Esto ya es una cuestión cultural, ¿no? El interesarse sí, o no en el estudio de esto, ¿no? sí. Mm, Es más bien cultural también mm. porque sabemos que, por ejemplo, en los países islámicos, pues no se conocen No se casos de conoce. estudios de psicofónicos. Ujú. Oye, Raúl, antes comentabas, y no quiero dejarlo en el tintero, mencionaste varios casos en los que los investigadores han creado su propio sistema, ¿no? Sí, ¿Es cierto que esa creación viene sugerida también desde esas voces? sí, Ujú, sí, sí, viene sugerido. No en todos los casos, a veces viene por intuición, dicen, porque el experimentador dice, yo intuyo que si voy por este camino y pongo aquí un láser que enfoque a la pantalla del televisor y a lo mejor así tal, y estructuran su mente y creen, porque es una cuestión de creencia y de intencionalidad, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que normalmente se suele desarrollar el fenómeno, se suele desarrollar el fenómeno si tienes la convicción completa de que eso va a suceder. Luego hay casos como el de Hans Otto Konig, que vino por sueños, ¿no? Sus comunicantes, vía sueño, le decían cómo tenía que fabricar sus aparatos. Eran aparatos bastante tecnológicos. Pensemos que Hans Otto Konig era ingeniero y él creaba sus propios aparatos. Marco Luzzatto, por ejemplo, que antes hemos comentado, él, el aparato en sí lo ha creado también con una especie de inspiración y guiado por sus guías, porque él también es una persona que es medium, es ujú, mediúmnico, y también ha sido creado en base a ello. No tanto Marcello Bacci, por ejemplo, que utilizaba normalmente radios, pues a él no es que tuviera una indicación expresa para que utilizara la radio, sino que él se fijaba en los experimentos que realizaba Jürgenson, que fue uno de los pioneros en este mundo, que utilizaba una radio,
y él pues quiso emularlo, ¿no? Pero sí que es verdad que muchos transcomunicadores se basan en la intuición, en lo que le dicen sus guías vía sueño, o incluso le dicen sus guías vía ouija o vía mesa parlante. Curioso, sin duda. Esta noche estamos aprendiendo mucho con Raúl López. Oye, ¿qué les contaste tú? ¿De qué fue tu intervención? Pues mi intervención y la de Pamela el título era Despertar la fe en el más allá. Entonces hablábamos de los diferentes mecanismos que hay para poder contactar con ese supuesto más allá. Pues como he mencionado, pues la ouija, a través de la mediunidad, las mesas parlantes, las psicofonías, bueno, las psicoimágenes, a través también de los sueños, de los viajes astrales. Bueno, comentábamos un poco todas aquellas métodos que existen para establecer un contacto con supuestas entidades. Oye, ¿y te llevaste tu archivo? Pues tú tienes un buen archivo también. Sí, sí, Además, sí. tienes un archivo que yo espero que algún oyente lo recuerde de las conversaciones anteriores, pero si no lo digo ahora, un archivo extremadamente meticuloso, es decir, las grabaciones de una forma muy Sí. pulcra, grabadas en vídeo, Sí. volcado y puesto a disposición en bruto Sí. para quien quiera comprobar. Es decir, yo no sé si todos los investigadores son tan metódicos y escrupulosos como tú. Pues hoy en día no todos, pero hay también, pues sí hay, claro, por suerte sí que lo hay. Y sí, hombre, claro, presenté alguna de mis psicofonías siempre relacionado con el tema de despertar la fe en el más allá, ¿no? Pues presenté una psicofonía donde las supuestas entidades dicen que son ángeles, otra donde se presentan y dicen sus nombres, bueno, que tuviera un poquito más de relación. Porque ya sabes que yo tengo psicofonías también en plan más investigador de, oye, pues si hay una voz ahí que me diga cómo me llamo, o que diga cuántos dedos tengo. No, en este caso fue un poquitín más O el título de un espiritual. libro también, ¿no? Exactamente, o el título de un libro, sí, sí. No, fue más espiritual los ejemplos que puse, pero sí, la gente, claro, se quedó sorprendida porque, bueno, pues hay alguna que realmente sorprende Oye, ¿con quién la calidad. compartiste cartel? Además de con Pamela, Sí, ¿a quién tuviste el privilegio? Porque claro, me imagino que en muchos de los casos para ti habrá sido también algo como muy personal, ¿no? Ponerle cara o tomar contacto directo más que cara, que hoy en día es sí, bastante más fácil eso, ¿no? Contacto directo con investigadores, con gente que conocía su trabajo, pero con los sí, que a lo mejor no habías interactuado directamente. claro. Hombre, a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo Paolo Presi, que es el ingeniero en aeronáutica y el mayor, como he dicho antes, el mayor estudioso que hay en el mundo sobre este tema de la transcomunicación. Fue increíble, pudimos estar con él, cenar con él, comer con él, y todo lo que nos contó, vamos, fue muy revelador, porque nadie en el mundo como él conoce cómo funciona la dinámica de la transcomunicación. Entonces fue muy sorprendente. Marco Lusato, por su trabajo en el mundo de las psicoimágenes, que me parece bastante espectacular. Te viniste con ideas, supongo, ¿no? Sí, con muchas, claro, claro. Y bueno, ya había de todo. Había también una medium que me sorprendió, Enrica Brugo, que hizo una exhibición en público de mediunidad, dando detalles, pues que la verdad que me quedé bastante sorprendido, porque ya sabes que una de mis aficiones es el ilusionismo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y Y estabas pendiente de ver por dónde claro, se estaban haciendo las lecturas, ¿no? claro, y digo, a ver si se hace lectura en frío, a ver cómo lo hace. Y realmente me dejó bastante descolocado, ¿no? Porque eso de empezar a decir fechas y nombres de los fallecidos y características físicas, pues a gente que realmente no trajo ella en un autobús, sino que estaban ahí, era del propio Grosseto, ¿no? Pues fue bastante sorprendente. Luego también Giovanni Minutoli, que es filósofo y que también estudia temas que tienen que ver con la espiritualidad. Bueno, hubo gente, Mara, por ejemplo, Mara que es como la heredera de Bachi, ¿no? Mara, que luego, si quieres, escuchamos alguna psicofonía de Sí, por Mara, ¿no? favor, sí, además inéditas, ¿no? Totalmente inéditas porque Mara nunca quiso publicidad, nunca quiso entrevistas en sí, segundo plano. Ella perdió a su hija primero, hace como 20 años, y unos añitos después perdió a su marido. Vaya. Sí, se refugió en Marcello Bacci y bueno, por contaminación, digamos, Sí. por estar al lado de una persona con dotes mediúnicos, que esto también sucede, ¿eh? Pues ella adquirió también una serie de habilidades y empezó con la mesa parlante, la clásica mesa dando golpes y que comunica a través de los golpes, ¿no? Bueno, clásica, Raúl, a finales del siglo XIX y principios del XX, que ya hoy no debe ser tan clásica, ¿no?
Tan habitual, clásica sí, pero tan habitual no, ¿verdad? Hoy no es tan habitual. Yo tuve la posibilidad de probarla el año pasado, también en Grosseto, con Mara precisamente, y este año también. Y es otro tema. Esto es un tema también para hablarlo largo y tendido, porque es muy, muy, muy sorprendente cómo se puede mover una mesa poniendo las manos encima. Es bastante... ¿Sabes qué pasa? Que en el fenómeno transcomunicativo, que parece sorprendente, ¿no? Porque es algo como físico, ¿no? Estoy escuchando una voz, viendo una imagen. Claro. Pero realmente el mensaje que dejan es el mismo mensaje que puedes obtener a través de la Ouija o a través de la escritura automática o a través de la mesa parlante. Ajá. Es decir, no hay ninguna diferencia entre el contenido metafísico de los mensajes. Es idéntico, sí, el de la radio, el que sale por la voz que sale por la radio, pues el mensaje es impactante, ¿no? Porque estás escuchando la voz, claro. Pero tú cuando analizas el mensaje, es el mismo mensaje que te puede dar una mesa clásica o a través de la Ouija, ¿no? El fenómeno realmente es el mismo. Lo que pasa es que tiene diversas maneras de expresarse. Claro. Pero no... fíjate la mala fama que arrastran técnicas como puede ser el caso de la Ouija, cuando en esencia es lo mismo que poner en este caso una radio sintonizada en una emisora, en fin, que al final... Sí, esto yo siempre lo explico, ¿no? Es un poco la mala fama. ¿Por qué? Porque mira, la Ouija en sí, ¿tú qué necesitas? Un tablero, algo físico, las manos y un poco de concentración, ¿no? Para lo de la mesa necesitas algo físico, las manos y un poco de concentración. La escritura automática, algo físico, claro. El boli, ¿no? Las manos y un poco de concentración. Estamos hablando de que todo es lo mismo, lo que pasa es que se ha cogido mala fama más bien por el tema peliculero. Sí, cinematográfico. Cinematográfico, sí, pero realmente el fenómeno es igual de peligroso o no que utilizar una mesa o que utilizar la escritura automática o incluso la propia mediunidad, una radio. Bueno, nos hablabas del caso de Mara y ella tiene un archivo que es prácticamente inédito, supongo que en eventos como este tal vez lo comparte, pero que ella no ha buscado nunca pasar un primer plano, decías, ¿no? No, ella no ha buscado nunca el primer plano, piensa que es la amiga personal del grande, de Marcello Bacci, ¿no? Claro. Y siempre se ha mantenido más en un segundo plano, además como algo muy privado. Una persona que ha perdido a dos familiares tan allegados, pues lo ha mantenido siempre con discreción. Ella, que empezó con la mesa, con su marido primero cuando estaba en vida, para comunicar con su hija, y luego cuando falleció su marido continuó con la mesa, pero ya la mesa dio permiso a esas entidades que se comunicaban por la mesa, sus guías, le dieron permiso para que encendieran la radio. Y es cuando pasó de la mesa a la radio, aunque la mesa nunca lo ha dejado, sigue experimentando con ella, porque ya te digo que 2 años seguidos he experimentado con ella, ¿no? Pero pasó de ahí a la radio. ¿Qué pasa? Que los resultados que obtiene Mara pues son de una calidad muy próxima a las que obtiene Marcello Bacci. Es decir, son calidad, como le gusta decir a algunos investigadores, de clase A, psicofonías clase A, que se entienden perfectamente. ¿Te parece que escuchemos una? Sí. La primera de ellas. Vamos allá. Pero vamos, es larguísima, ¿no? Sí. Y aparentemente coherente. Supongo que está en italiano, ¿no? Está en italiano, sí. La traducción sería una voz que no es la misma, dice, tu verdad. Y luego hay otra voz que dice, niña, como muchas otras, la más vital, como una flor en un parque. Así el espíritu está en mi alma. Es un principio vital. Vaya. Sí, este contenido metafísico requiere siempre un poco de análisis. Las frases a veces no están completas del todo. Sí, pero no, desde luego que no es algo inconexo, aleatorio, juntando palabras. Sino no. Además que en Mara casi siempre le suele aparecer la misma voz, que ella pensaba que era una voz desconocida de alguno de sus guías o de sus maestros. Y luego, pues, yo analizando un poco esas voces me di cuenta de que se parecían o eran casi clavadas a las del medium italiano Gustavo Roll, que para Mara Gustavo Roll tiene mucho significado porque es uno de sus guías. Lo que pasa es que Mara no relacionaba esa voz con la voz psicofónica, con la voz y tuviste que ir tú desde España, desde Canarias, a decirle, oye, fíjate en esto. Sí, porque ella al decirme que Gustavo Roll era su guía, y yo decirle, bueno, pero las psicofonías, ¿quién es el que habla? Pues no lo sé.
no lo tenía claro, ¿no? Digo, bueno, pues voy a escuchar yo a ver si hay alguna grabación de rol en vida, que hay muy poquitas, a ver cómo es su voz. Y entonces me quedé, claro, sorprendido porque la mayoría de psicofonías de Mara, la voz de psicofónica es idéntica a la de rol. Luego lo escuchamos, ¿te Luego lo parece? escuchamos, sí, sí. Luego escuchamos esa comparativa Sí, sí. que has realizado. Oye, cuando los experimentadores, cuando los investigadores van buscando el contacto porque buscan eso, un consuelo porque han perdido a alguien, claro, supongo que anhelan contactar con ese familiar que se ha marchado, Sí. pero no siempre ocurre, ¿no? O casi nunca ocurre, no lo sé. Ocurre pocas veces. Ujú. Hombre, el caso de Marcello Bacci es evidente que sí que ocurría, porque no solo las voces se parecían las voces del fallecido se parecían a las voces psicofónicas, sino que además algunas de esas voces fueron analizadas, como la voz de una chica, Chiara Lenzi, Sí. que pudo ser analizada por Daniel Goulart, un perito, y por Paolo Presi, que hemos hablado antes, ¿no? Con una concordancia de las voces en vida de la voz fallecida grabada de un 97%. O sea, que se da, pero en menor grado. Mara, por ejemplo, pues también tiene alguna grabación que parece que puede ser la voz de su hija, ¿no? Igualmente, Mara tiene alguna grabación de Marcello Bacci, donde la voz también ella reconoce que es la de su hija. Y así te puedo hablar de varios casos. Franco Grillotti, que es otro que perdió a su mujer, y que lo mismo, también la voz que ha aparecido alguna vez en la radio de Bacci, y se puede identificar. Y lo mismo sucede con Hans Ottokoni, que el otro transcomunicador, Sí. que también ha puesto en contacto a familiares con personas fallecidas, y alguna voz también ha sido parecida. Bueno, vamos a escuchar una segunda del archivo inédito de Mara. Son psicofonías que nunca se han Nunca. emitido en público, con lo cual yo te Nunca. agradezco muchísimo, Raúl, la confianza y la deferencia la confianza que tienes con nosotros y la deferencia que tienes con los oyentes, porque claro, esto es un material inédito. Es un material inédito y que yo, pues, cuando me llamaste para esta entrevista, quería que fueras tú quien lo diera a conocer. También podría haberlo hecho yo, pero a mí me apetecía que fueras tú en tu programa. Pues encantadísimo y agradecido de tu confianza y de este gran regalo. Vamos a escuchar una segunda también de ese archivo inédito. Sí. Se entiende bastante, ¿verdad? O Sí, esto sí. está en español e italiano, o entiendo yo el italiano. ¿Entiendes? Yo creo que entiendes el italiano, porque se parece un poco. Pero sí, aquí lo que dice es la palabra es como una lámpara. Claro que en italiano es la parola è come una lámpara, por eso se entiende bastante bien. La palabra es como una lámpara y se lanza sobre nuestra mente. Nuestra consciencia nos lo impide y hay otra palabra ahí que no sabemos muy bien lo que dice. Lo que puede decir. Sí, no sabemos muy bien lo que dice, pero sí. Claro, entiendo por qué dentro del gremio estas son pata negra, ¿no? Son de primera categoría, de primera clase, ¿no? Claro. Frente a cuestiones que es difícil de entender, una palabra suelta, mucho ruido, claro, empezamos a tener este tipo de audios y es tremendo, claro, se entiende. Sí. Bueno, y hay uno en este caso es de Bacci, dirigido a Mara, ¿no? Sí, exacto. En una de las reuniones que tuvieron Bacci y Mara, pues sale una voz psicofónica. Bueno, psicofónica es que parece real. Y se dirige a Mara. Porque este es producto de la investigación de Marcello, pero es un mensaje que va dirigido a Mara, ¿correcto? Sí, correcto. Es Mara y Bacci se reunían periódicamente y, bueno, obtenían psicofonías, ¿no? Y más de una vez, psicofonías de Bacci, las voces de Bacci se referían a Mara, las entidades se referían a Mara. Se referían a Mara. Sí. Oye, estamos hablando de un audio que dura 47 segundos, ¿eh? Esto no es una palabra suelta. No, esto ya es increíble y tiene una calidad, se entiende prácticamente, el que entiende italiano lo entenderá prácticamente todo al 100%. Madre mía, vamos a escucharlo. Possiamo ricordare, ma che cosa è questa luce interiore che nutre e rimbranca lo spirito? Cosa di molto semplice, che però quando lo si è sperimentato, anche in una briciola di esso, permette di parlarne a lungo.
ne svela la proporzione e il fascino. La grazia dello spirito non è frutto di un esercizio, non si può pretendere, non si può comprare, e vi aiuta a superare le notti della vita. È prezioso e importante. Qualche briciola è già più che sufficiente. ¿Esto se grabó de un tirón o como el sistema que tú comentabas que había de por medio alguna pausa? No, esto fue del tirón, es también una psicofonía totalmente inédita. ¿Esta es inédita también? Es inédita de Marcello Bacci, sí. Madre mía. Oye, totalmente inédita. pues, o sea, estoy absolutamente en deuda de por vida, de por vidas. No, ya te digo que me apetecía mucho que lo sacaras en tu programa. Y en esta lo que dice es, podemos recordar, Mara, que es esta luz interior la que nutre y tranquiliza nuestro espíritu. Es algo muy sencillo, que después de experimentarlo, aunque sea una migaja, nos da la oportunidad de hablar mucho tiempo. Revela su proporción y encanto. La gracia del espíritu no es algo que se consigue con ejercicios, no se puede pretender ni comprar. Os puedo ayudar a superar las noches de la vida. Es precioso e importante, y tener solo algunas migajas es más que suficiente. Es de alto contenido espiritual, Eso alto te iba a contenido decir, filosófico, hay que luego, analizarlo. No, pero desde luego que, claro, es profundo, es una cuestión, Sí. es una reflexión y para trabajarla, ¿no? Y un mensaje que iba directo a ella, a Mara, ¿no? Directo a ella, sí, tiene varias así. Yo te digo que estoy boquiabierto, la radio lo que tiene es que no te ven la cara que tengo de asombro, por eso insisto, ¿no? Lo cuento, le pongo palabras, porque me parece alucinante cosas así. No serán frecuentes, pero desde luego son. Y desde luego que como algo así no ha despertado un interés aún mayor, Raúl. Pues no lo sé. Es que tampoco sé si un interés mayor de alguna entidad, de alguien con más equipamiento, puede servir de algo, en base un poco a lo que nos comentaba. No significa que se vayan a obtener cosas mayores, pero claro, ante una evidencia de este peso, de esta entidad. Es que claro, todo esto, primero, es difícil de reproducir en un laboratorio. Piensa que normalmente este tipo de psicofonías se graban en un momento que tú estás con la mente como en plan meditativo, donde las ondas cerebrales están en alfa. Tienes que estar con una luz especial que a ti te vaya bien. Aún así han habido investigaciones sobre voces psicofónicas. Las de Bacci fueron investigadas en el 85 por primera vez, luego también en el 2002, también en el 2004, hasta incluso se puso la radio de Bacci en cámaras de Faraday y siguieron las voces ahí hablando, se desconectaron válvulas de la radio antigua que utilizaba y también siguieron hablando. Se analizó la radio, se le modificó, se hizo un montón de historias y aquello continuaba lanzando voces. A Hans Otto Konig también hubo alguna investigación que se le hizo. Claro, ¿qué dice la ciencia sobre ello? Claro, pero es que la investigación no la has hecho en un laboratorio, sino que te has ido a casa de ellos, sí, con tu instrumental para poder investigar, pero que se ha podido cometer algún tipo de fraude. Yeah. Es difícil. Aquí la única investigación que hubo, una de las pocas, porque ha habido alguna más, pero que hubo en un centro así más científico y tal, que fue en la Universidad de Telecomunicaciones de Vigo, que lo organizó Anabela Cardoso, la investigadora, y ahí pues también se consiguieron, eran cámaras de Faraday anecoicas y se consiguieron también psicofonías. Y fue publicado en una revista, en Neuroquantological. Lo que pasa, una revista seria, científica, lo que pasa es que el mundo de la ciencia, o los más recalcitrantes, pues decían que hubieron fallos a la hora de proceder en el experimento. Yeah. Es decir, siempre que ha habido experimentaciones, ha habido fallos, según la ciencia, porque nunca puede ser el modelo perfecto. Aquí estamos hablando de otra cosa, esto no es ciencia, entonces reproducirlo es difícil. También es un marrón, te lo digo, es decir, si ellos obtienen algo que no pueden explicar, tienen un problema, que es explicarlo, ¿no? Que es de dónde, vamos a ver si hemos tomado todas las precauciones, si esto es pulcro, si esto tiene la limpieza de un quirófano antes de una operación, es decir, si está todo bien atado y obtenemos un resultado, tenemos un problema. Bueno, lo consideran un resultado inédito, pero como no es reproducible nuevamente, o es difícil de reproducir,
Claro. pues no... Se queda en lo anecdótico, ¿no? Se queda en lo anecdótico y siempre habrá alguien que te diga que algo falló en la experimentación. Raúl, ¿tú sigues, estás ahora en fase de experimentación o no? Porque tú ibas por etapas Sí, también, ¿no? voy por etapas. Ujú, Estaba en la fase de experimentación, luego me puse en la fase teórica ujú. y ahora vuelvo a la fase de experimentación. Claro, vienes con las pilas cargadas, Claro, claro, vuelvo. ¿no? Bueno, Probando cosas también. sí, yo ya llevo ya unos meses, he estado experimentando, quizá he ido combinando el tema de la transcomunicación con el tema de la Ouija, por ejemplo. Entonces he estado investigando muchísimo ya a fondo la Ouija, pero lo he combinado también con la transcomunicación. Con resultados similares a lo que comentabas antes, es decir, tipo de mensajes, tipo de resultados Sí, similares a sí. lo que obtienes con Bueno, psicofonía. en este caso con la Ouija, claro, ya no es una palabra o dos que me puede pasar Claro, a mí, ya puede ya ser son mayor. frases completas. Y bueno, he estado investigando un poco si la Ouija es algo que procede de un tema mental o es verdad que conectas con otras realidades, analizando los mensajes. Y realmente es otro tema que pues me cuesta creer que la ciencia tampoco se haya metido mucho ahí, porque tiene tela, hay que cortar ahí. Pues Raúl, sabes, me acabas de inspirar un próximo encuentro. Podemos hablar de la Ouija próximamente cuando podamos cuadrar agendas, porque es cierto Encantado. que es un territorio tabú, probablemente y de manera injusta estigmatizado, Sí, y que de vez en cuando hay alguna noticia, pues, por ejemplo, de cómo la están utilizando de manera experimental en el ámbito de la psicología para tratar correcto. con personas con dificultades, como también, creo que hace uno de los últimos estudios veía una activación cerebral, ¿no? En quienes usaban la Ouija diferente, Sí, o sea que hay cosas, claro, la mayoría o la inmensa o en su totalidad que ocurren fuera de España, porque aquí seguimos, bueno, aunque el estigma de la Ouija puede que esté más extendido, ¿no? No solo, no es una cuestión exclusiva de España, pero quizás en no. España no nos aproximaremos nunca a ese tema desde el ámbito académico o científico, porque somos como somos, ¿no? Pero en otros lugares sí que lo han hecho, ¿no? Sí, en Estados Unidos Mm. sí que se ha hecho experimentos. Aquí en España también se llevó a cabo algún experimento. Incluso hay algún vídeo en YouTube donde se puede ver, ¿no? Es el experimento realizado aquí con resultados negativos. Es decir, sí, el vaso se mueve y tal, pero la conclusión que llegan es que son microimpulsos musculares. Vale. Que no es la conclusión Mm. que llego yo, para que he llegado yo después de meses y meses investigando la Ouija, pues no he llegado yo a esa conclusión, he llegado a otras conclusiones, claro. Pues Raúl, no sé, cuando tengas ganas, te apetezca, cuando esas conclusiones consideres que pueden ser compartidas, esta es tu casa, ¿eh? Pero Cuando en quieras. serio, ¿eh? Además, tienes la llave para entrar cuando Muchas quieras. gracias, cuando quieras. Raúl López Ramírez, muchísimas gracias. Oye, yo A no sé vosotros. si hay opción de que la gente contacte contigo, si hay una web, si hay forma de que desde Sí, este ámbito profesional pues puedan tomar, ampliar información, contarte algo, no lo sé. sí, si Mm, acceden mm. a la página web tiempodemisterio.com, allí pues está todo, el correo, el Facebook, todo. Tiempodemisterio.com, .com. así de sencillo. Sí, así de sencillo. Raúl López, ha sido un placer, de verdad. Saludos, Igualmente. saludos y un fuerte abrazo para Mapela, que te ha acompañado y te Sí, acompaña en esta sí. travesía también, ¿vale? Muchas gracias, muy amable. Hasta pronto. Un abrazo.